Vamos a continuar entonces con nuestra serie en el libro de Hechos, pero el día de hoy estaremos viendo un tema de manera temática. No vamos a exponer un libro, un pasaje tal cual en Hechos, pero va muy relacionado con lo que estuvimos hablando el domingo pasado de cómo es que el Evangelio produce una verdadera humildad en el creyente. Y quiero comenzar tomando la frase que el domingo pasado quise dejar muy firme, que es que la verdadera humildad en el creyente siempre será el fruto o siempre será el resultado de atesorar el Evangelio en su corazón. Sin Evangelio no hay humildad. Sin Evangelio no hay fruto. Puede haber humildad, sí, pero será una humildad falsa, terrenal y pasajera, porque al fin y al cabo siempre buscarás la gloria para ti. Siempre buscarás que alguien te diga, ay, mira, qué humilde. Y en vez de dirigir ese elogio, decir, por la gracia de Dios, terminarás diciendo, muchas gracias. Gracias de veras. No me esperaba esto. Y termina siendo vil orgullo, tu humildad. La mayoría de las personas en el mundo, es muy probable que si se les hiciera una encuesta y se les pidiera que escribieran 5 rasgos de su carácter, que ellos escribieran, ¿cómo te describirías tú, verdad? Pon cinco rasgos de tu carácter. El calificativo que nadie pondría, ¿cuál creen que sería? El orgullo. Nadie diría por sí mismo que es una persona orgullosa. Pondríamos chistosos, amables, buena onda, algo enojones, servicial, intolerantes a lo mejor, pero nadie podría poner o nadie pondría en el número 1, ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3, ni en ninguno pondría orgulloso. Para el hombre es más fácil poder detectar el orgullo en otras personas que en uno mismo. Siempre nos es más fácil ver la viga que en nuestro hermano tiene en el ojo que ver la paja que muchas veces nosotros traemos en nuestras vidas. Y aquella persona que llega en un punto de su vida, logra aceptar o logra ver algo de orgullo en su vida, siempre lo termina justificando, siempre termina haciendo ver a las demás personas que ellas son las responsables del por qué él reaccionó de una manera orgullosa. Nunca diríamos, perdónenme, ¿verdad? Soy un orgulloso. Siempre diríamos o respondemos, es que tú, o es que la situación, es que mi mamá, es que en el trabajo me hicieron, entonces yo, porque ¿quién me va a humillar a mí? ¿No saben quién soy yo acaso? La realidad es que nadie es inmune a los efectos desastrosos del orgullo. En cada uno se manifiesta de manera muy diferente y en grados muy diferentes. No todos son orgullosos al mismo nivel, pero todos tenemos orgullo arraigado y enraizado en nuestro corazón. Entonces, el verdadero problema no es si hay orgullo en el corazón, porque lo hay. El detalle es saber en dónde es que el orgullo se manifiesta y cómo es que el orgullo se manifiesta en nuestras vidas. Este pecado está profundamente y peligrosamente arraigado en el corazón de todos los hombres. Y hay una frase de John Stott que me gusta mucho con relación al orgullo y dice lo siguiente: en todas las esferas de nuestro desarrollo cristiano y en todas las esferas de nuestro discipulado, el orgullo es el mayor enemigo
al que nos vamos a topar. En nuestro caminar cristiano, en nuestro discipulado, en nuestras relaciones interpersonales, el orgullo siempre será el mayor enemigo en el cual tú y yo nos vamos a estar topando y tenemos que aprender a vencerlo. No podemos vivir ignorando los grandes peligros que el orgullo puede generar en nuestras vidas. Y no solo en ciertas circunstancias de nuestra vida, es como si no fuéramos orgullosos, sino que debemos estar alerta cómo este pecado puede llegar a afectar cada área de tu vida. Tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tu relación con tus familiares cercanos, con los parientes políticos, con la gente de tu trabajo, tus compañeros, con todos. El orgullo tiene, si se puede decir, la virtud de hacer un desastre la vida del hombre. ¿Y por qué? Porque es un pecado. Y esa es la virtud del pecado, hacer un desastre de todo. En la Escritura nosotros nos encontramos que este pecado, el orgullo, es el pecado más viejo que la Escritura registra, porque este pecado se dio antes de la caída de Adán y de Eva. Acompáñenme por favor a Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Leemos así. Y quiero que veas cómo en tan solo 2 versículos, en 5 ocasiones, este rey de Babilonia, que es de quien está hablando Isaías, en 5 ocasiones hace una demostración de lo que realmente había en su corazón. Fíjate. Isaías 14, versículos 13 y 14 dice, pero tú dijiste en tu corazón, fíjese en dónde lo dijo, no salió de su boca, dijo, tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. 5 veces subiré, me levantaré, me sentaré, subiré, me haré semejante al Altísimo. Es la expresión de orgullo más arrogante que puede haber. Y nosotros vemos que exactamente eso pasó en el Edén. Y eso exactamente vivimos al día de hoy. Cuando tú y yo no permitimos que Dios gobierne nuestras vidas, cuando no somos personas que le concedemos todo el control de nuestras vidas, lo que le estamos diciendo realmente en nuestro corazón es, Señor, yo subiré al trono de mi corazón y me haré semejante a ti porque yo quiero gobernarme. Por un lado, yo entiendo que soy tu criatura, pero yo quiero tener el control. Este rey de Babilonia, ¿verdad? Es la encarnación de la arrogancia, desafiando al mismo Creador. Pero también pone de manifiesto la motivación de por qué Lucifer o aquel ángel del lucero de la mañana que orquestaba la alabanza al Señor fue deshecho. Bajo el mandato del orgullo, Lucifer y sus criaturas angelicales o angélicas, que poseían belleza y gloria, más allá de lo que tú y yo podemos imaginar, desearon con arrogancia ser reconocidos y recuperar u ocupar una condición semejante a la de Dios. Y eso lo vemos en Génesis una vez más. Pero en el versículo 15 de ahí mismo de Isaías, tú y yo podemos ver la reacción de Dios. Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que no va a compartir su gloria con nadie, ni contigo, ni conmigo. Y en el versículo 15 de ahí de Isaías,
nosotros vemos la respuesta inmediata de Dios a un corazón soberbio y orgulloso como lo tuvo Satanás. Verso 15. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Las consecuencias que tuvo Satanás por un corazón orgulloso fue haber sido desechado de la presencia de Dios. Así que el orgullo, más que el primero de los 7 pecados capitales, ¿verdad? Como nos lo han enseñado, el orgullo es la esencia de todo pecado. En el fondo de cada pecado que tú y yo cometemos hay un orgullo que nos lleva. Proverbios capítulo 6. Leamos Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. 6 cosas hay que odia el Señor. Aquí como que, ¿el Señor odia? Pues que no es un Dios bueno. Que la palabra odiar que el proverbio utiliza ahí quiere decir el rechazo, la aversión, que está contrario a. Porque muchas veces tú y yo la palabra odio la metemos en nuestro contexto terrenal caído y decimos, mira, trae una amargura, un odio en su corazón. No significa eso la palabra. Significa que él es contrario a, que está en contra, que hay un rechazo, que hay una aversión a. ¿A qué? Dice, 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para él, o algo que es repugnante, o algo que es asqueroso, es lo que significa la palabra abominación. Versículo 17. Los ojos altivos. La soberbia, los ojos soberbios. Es algo que el Señor aborrece, que es contrario, que repugna, que lo ve como si fuera algo asqueroso. Desde la perspectiva de Dios parece ser que el orgullo es el pecado más grave. Porque, como lo hemos visto en este pasaje, encabeza la lista de los pecados que Dios más aborrece y odia. Y muchas veces tú y yo vemos el orgullo como algo muy natural. Desgraciadamente, como lo dice Jerry Bridges en su libro, son pecados respetables. Los aceptamos, los respetamos, los consideramos, los abrazamos y los defendemos. Pero a la vista de Dios, el orgullo es algo que Él aborrece. Ahí mismo en Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Parece ser aquí que en este proverbio está la sabiduría hablando por sí sola, pero sabemos que es la sabiduría de Dios, es Dios hablando, y dice en el versículo 13 del capítulo 8, el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. ¿Por qué quise comenzar con esto? Porque es necesario que tú y yo entendamos el pecado, mi hermano, no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué Dios odia tanto entonces el pecado del orgullo? Porque si para Dios este pecado, como todos los demás pecados, porque no los podemos minimizar, no podemos decir que Dios odia la arrogancia, pero las manos que derraman sangre, pues es menos. No. Si para Dios este pecado es algo grave y aborrecible, tú y yo no lo podemos ver de manera diferente. Tú y yo no podemos considerar la altivez de orgullo, la altivez la altivez de ojos, la arrogancia, el orgullo, la soberbia, como algo que puedes manejar o que puedes controlar. ¿Qué es el orgullo?
El orgullo se da cuando seres humanos que son pecadores, primero aspiran a la posición que solamente Dios debe de tener en todas las áreas de nuestra vida. Si eres esposo, esposa, hijo, todos jugamos un rol diferente, pero Dios siempre es el mismo en cada posición de nosotros. O sea, yo no puedo amar más a Kim porque es mi esposa y decir, bueno, Dios, amo a Kim porque tú me mandas a amar a Kim y a ti te amo, Dios, pero primero es Kim. No, yo he tenido que decirle a Kim, Kim, yo te amo, pero amo más al Señor. Yo no puedo decirle a mis hijos, ustedes son bien importantes para mi vida, ¿verdad? Los amo más que a su mamá y más que a Dios. No, yo tuve que decirles, mis hijos, yo los amo, pero mi amor por Dios es mayor que ustedes y mi amor por su mamá es todavía mayor que por ustedes. Cuando nosotros, el orgullo, la primera característica es eso. Queremos ocupar la posición que le corresponde a Dios en cada área de nuestra vida. La segunda cosa, como se ve, es que el orgullo en seres pecadores se manifiesta cuando negamos reconocer la dependencia que tenemos de Él. Nos volvemos personas autosuficientes, autodependientes. Dios, no te necesito. Yo puedo solo. No necesito de ti. Es más, muchos hombres, ¿verdad? Tomamos cuando no llegamos cuando apenas estamos llegando al evangelio, el pensar del hombre siempre es, eso de Dios es cosas para las mujeres, ve. Y ora por mí, ¿verdad? Porque eso son cosas para mujeres. Y Dios no. Es más, el hombre debería decirle, mujer, yo voy a ir a la iglesia y necesito buscar al Señor, ¿verdad? Así es, eso es la definición del orgullo. El orgullo hace que el corazón del hombre se levante en contra del corazón de Dios, en contra de la supremacía de Dios sobre la vida del hombre. Y el orgullo, mi hermano, puede asumir diferentes formas, pero en cada una de esas tiene un solo fin. ¿Cuál es el fin? Gloriarte a ti mismo, o gloriarnos nosotros mismos por lo que hacemos. Ese es el propósito y el motivo principal del orgullo, es quitarle la gloria que le pertenece a Dios y buscar glorificarse uno mismo, compitiendo así por la supremacía de la alabanza. Por eso cuando aquí estamos en adoración, el domingo pasado yo hablaba, ¿verdad?, de los papás que tenemos hijos. Entendemos la condición de nuestros hijos pequeños. Pero si a nuestros hijos pequeños desde ahorita no les enseñamos que este tiempo de adoración no es de ellos, ¿sabes a qué los alientas? A que se vuelvan unos robadores de gloria. Y tú te conviertes en un robador de gloria porque atiendes tanto a otras cosas y no solamente nuestros hijos. El que tú vengas a adorar al Señor y tu mente esté pensando en la inmortalidad de los cangrejos, ¿verdad? ¿Cómo es que el cangrejo no muere? Mira, ya llegó Juanito, llegó tarde. No, pero otro Juanito. Mira, ya llegó fulanito. Mira, trae los mismos zapatos y no los volvió. Con el mil la misma gente. Mil, tocando bien fuerte. Me explico. Esas actitudes es orgullo. ¿Por qué? Porque tú eres el importante. Es importante lo que tú piensas, es importante lo que tú quieres, es importante lo que tú deseas en ese momento. Te vuelves un robador de gloria. La persona orgullosa siempre buscará glorificarse a sí mismo y no a Dios. Entonces, no es de sorprendernos que Dios se oponga tanto al orgullo. Dice Juan Calvino una frase: Dios no puede soportar ver que su gloria la toma como propia la criatura, ni siquiera en el grado más mínimo.
De igual modo, le resulta intolerable la arrogancia sacrilegia de quienes, alabándose a sí mismos, oscurecen su gloria lo más que pueden. Dios no está dispuesto a compartir su gloria con nadie. No es que Dios diga, bueno, pues te puedes robar el 0.001% de la gloria. Dios no la soporta. Leamos Santiago capítulo 4, versículo 6. Hemos visto ahorita pasajes del Antiguo Testamento y alguien puede decir, bueno, ya estamos en la era de la gracia, ¿verdad? La era de la gracia, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero mira, Santiago escribe algo hermoso y precioso. Verso 6 del capítulo 4. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta palabra resistir significa que Dios se pone en contra de uno que es arrogante. Una persona arrogante, dice, Dios se pone en contra, lo resiste. Pero aquel que es humilde, Dios le da gracia, le da de su favor. Entonces, ¿cómo podemos ver el orgullo en nosotros? Creo que tú y yo debemos ver el orgullo de la misma perspectiva que Jonathan Edwards lo abrazó en su tiempo. Él decía así, el orgullo es la peor víbora que hay en el corazón y es el mayor perturbador de la paz del alma y de la dulce comunión con Cristo. Una serpiente venenosa que quiere mordernos, que quiere matarnos, que quiere destruirnos, perturbar nuestra alma y nuestra comunión con el Señor. ¿Cómo identificamos el orgullo en nuestras vidas? Mira, quiero compartirte varios tipos de orgullo. El primer orgullo lo encontramos en Lucas capítulo 18. Acompáñenme ahí, por favor. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Dice así. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Os digo que descendió de su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Qué tipo de orgullo es este? Es el orgullo del moralista. El que se cree que es más justo, más santo y más piadoso que toda la demás bola de pecadores que lo rodean. Señor, gracias porque yo no soy como el que está a mi lado. Gloria a ti. Yo oro a mi Biblia todos los días, vengo a la oración, miércoles y domingos, paso 1 hora en mi casa orando. Dios, gracias porque por poquito y salgo flotando de mi casa. Este tipo de orgullo se manifiesta con actitudes que dan a entender que eres más perfecto que las demás personas. Y ojo, no solamente en tu carácter,
Puedes juzgar a alguien por su manera en su economía. Señor, gracias porque yo tengo más que él. O porque sé ahorrar mejor que él. Gracias, Dios. O puedes tener un orgullo moralista por costumbres y modales que tú tienes que otra persona a lo mejor no pudo tener, ¿verdad? Mira, no sabe agarrar el tenedor. Mira, no sabe agarrar la cuchara. No sabe, mira, cuchillo, tenedor, ¿verdad? Un orgullo moralista en cosas tan pequeñas de nuestro diario vivir, que las vemos como normales y las justificamos. Es que yo sí tuve educación. ¿Y quién te dice que posiblemente el otro no pudo tener? Hay una persona, este tipo de personas también son las que juzgan a las personas que cometen pecados escandalosos y dan gracias a Dios porque ellos no son como ellos y terminan menospreciándolos, juzgándolos y justificando por qué los juzgan. Es que adulteró, es que hizo esto, nada más, y se dice cristiano. Compara su adulterio contra tu juicio y dices, pues son igual de pecadores los dos. ¿Cómo es que tú y yo podemos actuar en contra de este orgullo? Un orgullo moralista. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos estos, aunque no yo, sino que, ¿la qué? La gracia. La gracia de Dios. Tú eres lo que eres, mi hermano, por la gracia de Dios. Que no se te olvide. Lo que somos, lo que tenemos y lo que llegamos a ser siempre se deberá a su gracia. Porque nadie puede llegar a ser moralmente correcto de manera natural, pues eres un pecador o somos pecadores. Necesitamos de la gracia de Dios. Así que cuando detectes este tipo de orgullo, en vez de ponerte a juzgar a los demás, ponte a reflexionar cómo ha sido la gracia de Dios la que te ha guardado. Cómo ha sido la gracia de Dios la que te ha protegido todo este tiempo, para que de esta manera tu juicio se convierta en misericordia. Otro tipo de orgullo. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, estaba Juan el Bautista bautizando en el Jordán, les dijo, camada de víboras. Aquí nunca hemos hecho eso, ¿verdad? Hermanos, buenos están, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Pero ven a Juan el Bautista. Camada de víboras. Y ya todos... ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Tú puedes decir, ¿y dónde está el orgullo, Cristo? Aquí está. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. ¿Qué tipo de orgullo es este? Yo le puse, es un orgullo teológico. Un orgullo teológico. Estos hombres podrían dicen, nosotros tenemos a Abraham, nosotros somos, Juan, ¿qué te pasa? Nosotros somos el pueblo de Israel. Abraham es nuestro padre. ¿Cómo te atreves tú a llamarme, para empezar, víbora? Y dos, me pides frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos a Abraham por padre. ¿Cuál es el problema de nosotros ahora? Unos tienen más conocimiento de la Biblia que otros. Y el que tiene más conocimiento de la Biblia ve el que tiene menos conocimiento de la Biblia, como dice el dicho mexicano, como Dios ve a los conejos, chiquitos y orejones. ¿Verdad? Hay una arrogancia por yo sé, mira cuánta Biblia sé,
soy graduado del Instituto Teológico del Seminario de... Y estas son mis credenciales. Yo les dije el domingo pasado, sin carácter. Tus credenciales las puedes guardar en tu cartera, en tu monedero, en tu caja, no sirven de nada. Pero esto no quiere decir que no sea necesario que estudies Biblia. ¿Me explico? Esto no quiere decir que, mira, el pastor dijo que para no ser arrogantes teológicos no hay que estudiar, que con lo que sé me es más que suficiente. No. Ama la palabra. ¿Por qué crees que cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de, ¿qué? Pero, chécate, dice, ¿de qué? De toda. No dice de unos versículos. No dice lo que viene en rojo en tu Biblia. No dice de toda. De toda la palabra. Entonces, ama tu Biblia, ¿verdad? Miren, más en estos tiempos, ¿verdad? Donde desgraciadamente y lo digo tristemente o digo desgraciadamente, porque muchas veces cuando conoces las doctrinas de la gracia, los cristianos han defendido más a Calvino, más a Lutero, que las mismas escrituras, ¿verdad? Y no se trata de eso. Muchas veces hay discusiones por cuestiones, si somos pretribulacionales, posttribulacionales, o sea, cosas de cuando Cristo venga, ¿verdad? Yo dije, mira, yo no, lo único que sé es que Cristo va a venir. ¿Y cuándo? Cuando Él quiera venir. Él va a venir como ladrón en la noche. Pero antes o después de la tribulación, pues cuando venga. El chiste es que va a venir, ¿verdad? Y que nos encuentre ahí arrepentidos. Obviamente hay ciertas doctrinas que no son negociables, que abrazamos y defendemos rotundamente, siendo estudiosos de la escritura. Tercer tipo de orgullo. Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, versículo 4. El alma del perezoso desea, pero nada consigue. Mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Debemos decir, y aquí, ¿dónde está el orgullo? Bien. Existe una relación de causa y efecto entre el trabajo arduo que la persona hace y el éxito que tú puedas obtener, ya sea académico, deportivo o cultural. Hay una relación. Tú te esfuerzas, eres diligente, eres estudioso, eres concentrado en tu trabajo, vas a tener una recompensa, ¿verdad? Y esto nosotros lo vemos por ejemplo, en el apóstol Pablo. Pablo les dijo a los de Éfeso, yo he trabajado, a nadie le he sido carga, estas manos me han servido para mis necesidades y para las necesidades de los que están conmigo. Pero, ¿dónde está aquí el orgullo? Y le he llamado yo el orgullo del talento. ¿Por qué del orgullo del talento? El proverbio dice, el alma del perezoso desea, pero nada consigue. Ahí está, ahí ya no es orgullo, es pereza. Pero es orgullo porque no quiere hacer nada. Mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Aquí es donde yo digo que es orgullo. Cuando tú buscas por los talentos que tú tienes, la capacidad administrativa, la capacidad de ejecución, la capacidad de planeación, la capacidad para hacer cualquier cosa, y no le das la gloria a Dios por eso, te conviertes en una persona orgullosa. Mira lo que dice el Salmo 75. Porque, Salmo 75, versículo 6. Porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. No viene de lo que tú hagas, de lo que tú sabes hacer. Es que yo soy bueno para hacer esto. Qué bueno que eres bueno para hacer esto. El problema es, reconoces que eres bueno para hacer eso y qué es lo que quieres que se te diga. Que se te diga que eres bueno para hacer esto. Dice el Salmo,
Ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios, que es juez, a uno humilla y a otro exalta. De los talentos que Dios te ha dado, el que sea, aún el cocinar, ¿verdad? Porque por amas de casa, pues sí, pero ¿cómo? Pues en la casa, ¿qué? Lo que hagas. Puedes ser la mejor mujer trapeando y quieras que te digan, ay mujer, ni mi madre trapeaba como tú. ¿Verdad? Y que la mujer diga, gracias. En vez de decir, pues trapeó para la gloria de Dios, no para ti. No, bueno, también, ¿verdad? O sea, sí es para la casa, pero, mujer, qué bonito trapeas. Gloria a Dios porque me dio la habilidad de agarrar el trapeador, exprimirlo con mis fuerzas y dejar, mira, pero bonito. ¿Me explico? Cocinas, bordas, lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Ve Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Porque, ¿qué te distingue? El cocinar bien. El cantar bonito. No sé, lo que se te ocurra. Pablo hace otra pregunta. ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Cualquiera que sea la causa, la capacidad de éxito, la capacidad de sobresalir, siempre proviene y vendrá de la providencia de Dios sobre tu vida. Cualquier capacidad que tengas. La única respuesta que tú y yo tenemos que hacer a eso es ser agradecidos. Y siempre dirigir la gloria al Señor. Mujer, te quedó muy rica la comida. Gloria a Dios que me dio la capacidad para cocinarte. Viejo, gracias por lo que trajiste a la casa. Pues gloria a Dios, porque fue Dios quien me proveyó, mujer. ¿Me explico? Cómo en ciertas cositas tan pequeñas robamos la gloria. Y nos vemos así como que, pues trabajo de sol a sol, lo que menos me merezco es una sopita caliente. De amor te lo hacemos. Otro orgullo. Lucas capítulo 17, versículo 10. Y no que sea de mis favoritos orgullos, es el orgullo más común. Lucas 17:10 dice así: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervo inútil soy, pues solamente he hecho lo que se me pidió hacer. Es el orgullo egocéntrico. Así le puse. Siervo inútil soy, porque solamente he hecho lo que se me pidió. Este orgullo es el que está definido siempre por el deseo de ser reconocido por algo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en tu mente cuando no llega la alabanza que estabas esperando? Un ejemplo. ¿Qué pasaría si después del concierto del 16 de diciembre, ¿verdad?
Tú estás así bien puesto a servir. Yo voy a ir, pastor, voy a poner las sillas y después de ahí y yo le ayudo a quitarlas después, ¿verdad? Y esto y lo otro, ¿verdad? Y te ves ahí moviéndote y cuando se termine el concierto, nadie te dice gracias. Tú te quedas ahí, ¿verdad? Así como que, listo, pastor, ya hasta los cables recogí, los envolví, los limpié. Y todos así de, no, pues vámonos, ¿verdad? Buenas noches, nos vemos mañana. Tú te quedarás así de, ni las gracias me dieron. Pregunta, ¿volverías a estar dispuesto a servir de la misma manera? ¿No? Si dices no, es porque eres un orgulloso egocéntrico. Porque estás esperando que la gente te reconozca y te diga gracias. Sin ti el concierto no se hubiera llevado a cabo. Mira, gracias por haber enrollado los cables y habernos limpiado. Gracias. Para que tú dijeras, no, gloria a Dios. Todavía con orgullo, ¿verdad? Humildemente lo hice para la gloria de Dios. Si nadie te agradece, ¿estarías dispuesto a volverlo a hacer? ¿Te anotarías para decir, yo me anoto al siguiente día y vuelvo a hacer lo mismo? Que nadie me dé las gracias, porque lo hago para el Señor. Siguiente orgullo. Es un orgullo rebelde. ¿Por qué rebelde? Porque es un orgullo en el cual el hombre se resiste siempre a la autoridad de Dios. No quiere someterse a la voluntad de Dios. Y ni a la voluntad y autoridad de nadie. Aquí aplican el aquí mis chicharrones truenan. Este tipo de orgullo, este tipo de persona cree que todo lo sabe, que no necesita de una persona adulta que le esté instruyendo, que no necesita de alguien que lo esté discipulando porque todo lo sé y todo lo conozco. Vamos hacia el final, bueno, semifinal, para este noviciado. ¿Qué armas tenemos para vencer el orgullo? ¿Cómo podemos vencer entonces el orgullo en nuestra vida? Solamente hay un arma, una sola, y se llama humildad. Para Dios el orgullo es algo que no puede tolerar, así que el arma que tenemos para vencer el orgullo se llama humildad. Y aquí quiero hacer una pregunta antes de pasar al siguiente texto. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría saber que los ojos del Señor están puestos sobre nosotros 24/7? ¿A los demás no? No, pues qué orgullosos. Hay algo que la Escritura enseña que dice que hace que Dios nos voltee a ver. Santiago nos dijo que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, ¿verdad? Pero esta gracia se ve manifestada de una manera muy peculiar. Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66. Aquí tenemos una promesa que tú y yo debemos analizar muy bien. Versículo 1. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa con que podréis edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas las cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero
a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Quieres que Dios te voltee a ver? ¿Te gustaría que Dios dijera, ahí está Poncho? Dios lo sabe, Él es omnisciente. Mira, ahí está Claudia, va camino a su trabajo. Ahí está Leti, va con los niños. Dios derramando de su gracia. A este miraré, al humilde, al contrito de espíritu y aquel que tiembla ante mi palabra. Pero a los soberbios, Dios lo resiste. Este pasaje nos conduce a una motivación y a un propósito diferente en cuanto a la humildad. ¿Cuál es la mirada de Dios? Yo quiero que Dios me mire. Yo quiero que Él me observe. ¿Qué tengo que hacer? Ser humilde. ¿Por qué? El Salmo 138, versículo 6 lo expresa de esta manera. Porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, ¿qué dice? De lejecitos, pero al humilde lo atiende. ¿Qué pasó, Poncho? ¿Qué necesitas, hijo mío? Gaby, a tus órdenes, hija, aquí estoy. ¿Te imaginas así? Llegando con una humildad al Señor. A diferencia del orgullo, ya no estamos esperando ser reconocidos, no estamos esperando que la gente nos admire, no estamos esperando ganar todas las discusiones teológicas, no estamos esperando que todo mundo nos dé las gracias por todo lo que hacemos, simplemente estamos buscando una cosa, que el Señor nos voltee a ver, que el Señor nos mire. Como cristianos, ¿qué es la humildad? Miren, el diccionario lo define así. La humildad es, desde el punto de vista virtuoso, consiste en aceptarnos con nuestras habilidades y nuestros defectos sin vanagloriarnos. Está muy escuata esa onda, está así muy terrenal. Como cristianos, ¿cuál debe de ser nuestra perspectiva de la humildad? No debe de ser tan pragmática, debe de venir o debe de partir de Dios mismo. ¿Cómo debemos de ver nosotros la humildad? La humildad es valorarnos a nosotros mismos con honestidad, pero a la luz de la santidad de Dios y de nuestra propia pecaminosidad. Es valorarnos ante la santidad de Dios y nuestra propia pecaminosidad. Juan Calvino dice una frase: es evidente que el ser humano nunca llega a un verdadero conocimiento de sí mismo hasta que haya contemplado antes el rostro de Dios y después de semejante contemplación descienda a mirarse a sí mismo. Entonces no contemplemos y conozcamos a Dios, entonces nos podremos comparar. Porque desgraciadamente nosotros siempre nos comparamos entre nosotros mismos, pero la norma es la Escritura. Y en Jesús tú y yo tenemos un muy buen ejemplo de un maestro humilde. Alguien a quien podemos aprenderle todo lo necesario para ser humildes. Mira, acompáñame a Juan capítulo 5. Jesús es hijo de Dios en los cielos y en la tierra, pero aquí como hombre, 100% Dios, 100% hombre, como hombre, Él tomó el papel de estar siempre
bajo la voluntad de Dios, siempre estuvo sujeto a la voluntad de Dios, y no hay cosa que Él no haya hecho que no haya sido para darle gloria al Padre. Y Él era Dios Hijo. Y todo lo que Él hizo, lo hizo para darle gloria al Padre. Juan capítulo 5, versículo 19, fíjate lo que dice. Y el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. No hago lo que yo quiero. Yo estoy sujeto a una autoridad. Yo estoy sujeto a la voluntad de mi Padre. Ve el versículo 30 ahí mismo de Juan. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. No busco mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Un hombre que estaba sometido a la voluntad, a la subordinación total de Dios. Vemos esta enseñanza y esta actitud de Jesús. Es una clara enseñanza de que debemos tú y yo aprender, amar y abrazar. Porque como cantábamos ahorita, Cristo dejó su gloria. No se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló y vino a servirnos para mostrarnos al Padre, para revelarnos al Padre. Jesús se dio por completo a su Señor, a su Dios, a su Padre. Y no solamente nos enseñó sometiéndose al Padre, sino también nos enseñó con sus enseñanzas. Mateo capítulo 11, versículo 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Las primeras bienaventuranzas del Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 nos habla de un hombre humilde. Pero también Jesús nos enseñó con una vida de sacrificio. Mateo capítulo 20, versículo 20. Este es un pasaje paralelo que estuvimos explorando el miércoles pasado en la reunión de oración. Veíamos cómo la verdadera humildad siempre es mostrada o llevada por el Evangelio, pero la humildad siempre se ve reflejada en una vida de servicio sacrificial. Versículos 20, capítulo 20, versículo 28, y dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando tú y yo vivimos una vida de amor sacrificial, lo que debemos demostrar en nuestro servicio de humildad siempre es: yo te sirvo a ti porque hubo alguien que me sirvió. Y yo quiero que en mi servicio tú puedas ver su vida, su muerte y su resurrección. Porque así como Él me ha servido a mí, yo te estoy sirviendo a ti. Con eso terminamos. ¿Cómo podemos entonces nosotros fomentar una vida de humildad en nuestras vidas? ¿Qué hacemos? ¿Ya te identificaste con alguno de estos tipos de orgullo? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo fomentamos la humildad en nuestras vidas? Punto número 1. Aprende a reflexionar en la obra de la cruz. Aprende a reflexionar o a meditar en la obra de la cruz. Voy a leer una frase de John Stott una vez más. Cada vez que miramos la cruz de Cristo, parece que nos esté diciendo: estoy aquí por ti. Es tu pecado lo que sobrellevo, tu maldición la que estoy sufriendo, tu deuda la que estoy pagando.
tu muerte la que estoy muriendo. Nada en la historia ni en el universo nos abate como la cruz. Todos nosotros tenemos ideas exageradas de nosotros mismos, en especial cuando nos vemos como personas buenas. Hasta que hemos visitado el lugar llamado Calvario. Es ahí, a los pies de la cruz, que nos vemos reducidos a nuestra verdadera talla. Aprende a explorar la cruz. Lo que les he dicho y muchas veces les he enseñado, es necesario vez tras vez predicarnos el Evangelio. No porque no seamos salvos, sino porque nos es necesario recordar cada día, como lo dice John Stott, Él está ahí por ti, por tu pecado, por tu maldición, muriendo nuestra muerte, siendo maldito por Dios, por nosotros. En la medida en que explores la cruz de Cristo, mayor lo verás a Él y menor te verás a ti. Y realmente entenderás quién eres. Segundo consejo práctico. Comienza tu día reconociendo que necesitas a Dios y que dependes de Él. No de tus capacidades, no de tus fuerzas. Miren, muchas veces cuando empezamos las oraciones, alguien utiliza la frase: Señor, te damos gracias porque el día de hoy estamos aquí. Y a veces digo: Señor, qué verdad tan gloriosa es esa. Sencilla pero verdadera. Porque hubo gente que hoy no amaneció. Hoy hubo gente que murió, que le están velando. Hay tristeza en casas de hoy de gente que amaneció ya muerta. Y el decir: Señor, te doy gracias porque hoy estoy aquí, es una verdad tremenda de su gracia y su misericordia. Pero comienza tu día reconociendo que le necesitas y que dependes de Él. De esa manera guardarás tu vida del orgullo. Tercero, consejo práctico. Aprende y expresa tu gratitud a Dios. Sea agradecido con Él. Gracias, Padre, por esto. Gracias por mi familia. Gracias por los alimentos. Gracias por el trabajo. Gracias por mi jefe. Gracias por la empresa. Gracias, Señor. Gracias por todo. Porque en medio de la gratitud es más difícil que el orgullo crezca. Aprende a ser agradecido. Consejo 4. Practica tus disciplinas espirituales. Oración, lectura, meditación, memorización de las Escrituras. Consejo 5. Apréndete de memoria Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y cuando te lo aprendas de memoria, llévalo a la práctica. Es un consejo muy largo, ¿verdad? Pero Primera de Pedro 5, 7. Apréndetelo y aplícalo. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Eso, apréndetelo de memoria. Consejo 6. Si has visto que eres un ladrón de gloria, arrepiéntete y deja de robarle la gloria a Dios. Él es el dueño de tu vida, de mi vida. Él nos compró con su sangre preciosa, no con oro, ni plata, ni cosas perecederas, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Así que a Él le debemos toda la gloria. Y por último, estudia el carácter de Dios.
Aprende a conocer el carácter de Dios, sus atributos, su misericordia, su bondad, su gracia. De esa manera vivirás más asombrado de quién es Dios y vivirás agradecido para su gloria. Amén. Es la otra cara de la moneda de la humildad. Señor, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Señor, cada pasaje que vimos, cada área, Señor, de nuestra vida que el día de hoy fue confrontada, en la medida, Señor, que veíamos los pasajes, vernos reflejados ahí, Señor, con nuestro orgullote, con nuestra arrogancia, nuestra soberbia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos por creernos autosuficientes, autogobernables, autodependientes. Perdónanos. Perdónanos, Padre, por querer subir al trono de nuestro corazón vez tras vez y querer ser semejantes al Altísimo y gobernarnos a nosotros mismos. Perdónanos, Padre. Y ayúdanos, Señor, a aprender de Cristo. Primero, Señor, que el Evangelio, Señor, venga a nuestras vidas y dé ese fruto para tu gloria. Señor, viéndonos a la luz de tu santidad, Señor, encontramos que somos las personas más orgullosas, posiblemente de todo Durango. Y hoy queremos pedirte que nos perdones y que nos ayudes. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Ayúdanos, Padre, con tu Espíritu Santo, esté trabajando en nuestras vidas, vez tras vez, Señor, esté moldeando, transformando, limpiándonos a tu preciosa imagen para darte gloria y honra. Ayúdanos, Padre, a cada día a explorar la gloriosa cruz, a vivir agradecidos con lo que nos das y con lo que no nos das, a darte toda honra y gloria en todo momento, Señor, porque ¿de qué nos gloriamos si no hay una sola cosa que tú no nos hayas dado por tu gracia? Señor, aquí estamos, te necesitamos. Requerimos, Señor, la presencia y la intervención de tu Espíritu Santo, Señor, confrontándonos, transformándonos, renovándonos, Señor, para tu gloria, para tu honra. Te voy a invitar que te pongas de pie y queremos terminar cantando esta oración. Esta canción no es una adoración, es una oración que le queremos decir al Señor, porque el orgullo va a ser algo que hasta que no se venza va a estar brincando en nuestras vidas, va a estar saliendo, va a querer como esa serpiente morderte y destruir. Y necesitamos que el Espíritu de Dios venga y limpie. Por eso queremos terminar con esta oración,
pero la queremos hacer de forma cantada. Y mientras oramos cantando, dile: Señor, Señor, hazme humilde, porque yo quiero que tus ojos, Señor, estén sobre mí. Yo no quiero, Señor, que me resistas. Señor, yo quiero que me des gracia. Para que Dios te dé gracia, Él pide: sé humilde. ¿A qué punto debe de llegar nuestra humildad? Hay un salmo precioso, el Salmo 131. Dice así: Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las ganancias, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, como un niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado reposa en mí mi alma. Espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Vamos a cantar esta canción.